La noticia llegó como un trueno que resquebrajó la fachada de serenidad que la familia había construido cuidadosamente durante décadas. En el vasto salón principal de la antigua casa de campo, todos estaban reunidos para leer el testamento de Elena Martorell, la matriarca recientemente fallecida, cuyo control férreo sobre los negocios y las finanzas familiares había mantenido a todos en un orden incómodo pero funcional. La muerte de Elena había dejado un vacío inmediato, y sus hijos esperaban la distribución del patrimonio con una mezcla de tristeza contenida y ambición apenas disimulada. Sin embargo, la calma se rompió cuando el notario, tras detallar algunas disposiciones menores, dejó caer una bomba. Por último, se hace constar que las propiedades y activos familiares se repartirán en partes iguales entre sus hijos legítimos y Tomás, hijo de Ernesto Martorell nacido fuera del matrimonio. El aire se volvió espeso. Cada rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego, al miedo. ¿Quién era ese Tomás? ¿Cómo se atrevería un extraño a reclamar su parte de la herencia, esa que cada uno de ellos ya consideraba suya? El silencio en la sala se convirtió rápidamente en un murmullo sofocado por la indignación. Ernesto Martorell, el viudo, permanecía con la mirada fija en sus manos, como si hubiera envejecido 20 años en un minuto. Su hijo mayor, Javier, fue el primero en romper el hielo con un tono ácido. ¿Un hijo? ¿De dónde salió esta sorpresa? Las palabras destilaban resentimiento, como si cada sílaba fuera una acusación directa al padre que hasta entonces había sido símbolo de rectitud. Ernesto alzó la vista, pero su mirada no era de culpa ni de arrepentimiento, parecía más bien cansancio, una aceptación silenciosa de un pasado que finalmente había salido a la luz. No intentó explicar nada. Sabía que no serviría de nada. Lo único que ahora importaba era que esa historia secreta iba a desmoronar el frágil equilibrio familiar que tanto habían intentado mantener. Mientras el notario recogía sus papeles con discreción, la familia se sumió en un caos de recriminaciones. Isabel, la hija menor de Elena, intentaba mantener la compostura, pero su nerviosismo se delataba en los pequeños gestos, apretaba las manos con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. «Esto no puede ser legal», murmuró, como si repetirlo fuera a cambiar la realidad. Pero el testamento era claro. Legalmente, ese tal Tomás tenía derecho a una parte igual de los bienes. ¿Qué tipo de madre deja una cláusula así en su testamento? ¿Elena lo sabía todo y había guardado el secreto hasta su muerte? Las preguntas empezaban a pesar más que las respuestas, y todos sabían que este era solo el principio de un problema mucho mayor. Esa misma noche, la familia quedó dividida en dos bandos. Por un lado, estaban Javier e Isabel, quienes ya discutían cómo impugnar el testamento, convencidos de que todo esto era una trampa urdida por un oportunista que pretendía aprovecharse de su padre envejecido. Por otro lado, Ernesto no tenía intención de pelear. «Tomás es mi hijo», dijo con una voz apagada, como si la confesión hubiera sido un alivio más que una derrota. Para él, el hecho de que Elena hubiera incluido a Tomás en su testamento era casi una bendición, le había ahorrado el peso de tomar esa decisión él mismo. Pero sus hijos no lo veían así. Para ellos, ese hijo bastardo era un enemigo que debía ser neutralizado cuanto antes. Al día siguiente, Tomás apareció en la puerta principal. No había llamado con anticipación, ni enviado un mensaje. Simplemente llegó, con una pequeña maleta en la mano y una mirada inquisitiva. Era un hombre en sus 30 y tantos, de complexión delgada pero con la postura de alguien que no pide permiso para existir. Ernesto abrió la puerta, y el parecido entre ambos fue evidente de inmediato. Esa similitud silenciosa cayó sobre Javier e Isabel como una sentencia irrefutable. A pesar de los años de separación, padre e hijo compartían algo más que un lazo sanguíneo, la misma expresión melancólica, la misma forma de fruncir el ceño. «Así que eres tú», fue todo lo que Javier pudo decir, mientras Tomás cruzaba el umbral y entraba en la casa que ahora era tan suya como de los demás. Tomás no era un hombre particularmente hablador. Se movía con la calma de alguien que sabe esperar su momento, y cada gesto suyo parecía calculado para incomodar a quienes lo observaban. Isabel, quien siempre había controlado los detalles más triviales de la casa, lo miraba con desconfianza mientras se instalaba en la habitación de huéspedes. «Esto no puede durar mucho», susurró a Javier más tarde. «Tenemos que encontrar la forma de sacarlo de aquí». Pero Javier estaba más preocupado por otra cosa. ¿Cómo había logrado Tomás mantener el contacto con su padre todos esos años sin que ellos se enteraran? ¿Y qué más secretos podía estar ocultando Ernesto?
durante las primeras semanas, la convivencia fue tensa y silenciosa. Cada comida era un campo de batalla velado, en el que las miradas sustituían a las palabras. Ernesto intentaba mediar, pero estaba claro que su autoridad ya no tenía el mismo peso. Tomás, en cambio, parecía disfrutar del malestar general. Cada vez que Javier o Isabel intentaban ignorarlo, él hacía algún comentario casual que desestabilizaba el frágil equilibrio emocional de la casa. Parecía conocerlos demasiado bien para ser un extraño. La sospecha empezó a crecer. ¿Acaso había estado siguiendo sus vidas a la distancia durante años? La fricción aumentó cuando Tomás empezó a preguntar por las propiedades de la familia. No lo hacía con interés superficial, sino con la precisión de alguien que había estudiado cada terreno, cada negocio, cada inversión. No entiendo por qué siguen manteniendo esa casa de la playa, dijo una tarde durante el almuerzo, provocando que Isabel casi se atragantara. Es un gasto inútil. La frialdad con la que hablaba del patrimonio familiar dejaba claro que no tenía ninguna intención de ser solo un observador pasivo. Javier y Isabel se dieron cuenta de que no estaban ante un hombre confundido ni abrumado por las circunstancias. Tomás sabía exactamente lo que quería, y eso los aterrorizaba. Decididos a deshacerse de él, Javier e Isabel contrataron a un abogado para buscar alguna grieta legal que les permitiera impugnar el testamento. Sin embargo, los resultados no fueron alentadores. El testamento estaba redactado con precisión, y todo indicaba que Elena había tomado medidas para garantizar que nadie pudiera desheredar a Tomás. El abogado, incómodo, le sugirió buscar una solución amistosa. Pero Javier estaba decidido: si no podían sacarlo legalmente, encontrarían otra forma. Tomás no solo era una amenaza para sus finanzas, sino también para la memoria de su madre. No permitiría que ese hombre se quedara con lo que, por derecho, le pertenecía. A medida que las semanas avanzaban, Tomás empezó a ganar pequeñas victorias dentro de la casa. Ernesto, que al principio se mantenía al margen, comenzó a pasar más tiempo con él, recordando momentos de su pasado que sus otros hijos nunca habían escuchado. Isabel lo interpretó como una traición. ¿Cómo podía su padre estar tan cómodo con alguien que había aparecido de la nada? ¿Acaso Tomás había venido a ocupar el lugar que ella y Javier siempre habían intentado proteger? La idea le resultaba insoportable, y cada día que pasaba sentía que la presencia de Tomás no solo amenazaba su futuro, sino también su identidad como parte de la familia Martorell. La confrontación final llegó una noche lluviosa, cuando Javier, incapaz de contener más su furia, enfrentó directamente a su padre. ¿Cómo pudiste guardarte esto todos estos años?, gritó, mientras Ernesto lo miraba con una tristeza que no hacía más que enfurecerlo más. Isabel, parada en la puerta, miraba la escena sin intervenir, con los brazos cruzados y los ojos llenos de desprecio hacia ambos. Tomás, que había presenciado la escena desde las sombras, finalmente dio un paso adelante, dejando claro que no tenía intención de retroceder. Javier, siempre acostumbrado a tener el control, no podía soportar la idea de que un extraño, un bastardo, como él lo llamaba en sus pensamientos, tuviera derecho a reclamar lo que le pertenecía por nacimiento. Esa misma noche, mientras Tomás desempacaba en silencio, Javier se encerró en la biblioteca con Isabel. Encendió un cigarro, un hábito que había dejado hacía años, y empezó a esbozar un plan. Debe haber alguna forma de impugnar esto, dijo, mientras Isabel lo escuchaba con los brazos cruzados, furiosa y ansiosa. Sabían que el testamento estaba blindado, pero también sabían que en el mundo legal siempre había fisuras, un pequeño detalle, una omisión, cualquier cosa que pudieran explotar para excluir a Tomás del legado. Pero el tiempo corría en su contra, y Tomás ya estaba allí, plantado en medio de sus vidas. Mientras tanto, Ernesto y Tomás cenaban solos en la terraza. Había una extraña familiaridad entre ellos, como si el silencio compartido fuera más elocuente que las palabras. Ernesto había soñado durante años con este momento, pero ahora que estaba allí, no sabía por dónde empezar. Lamento no haberte buscado antes, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Tomás lo miró sin rencor, pero tampoco con afecto. No importa, respondió, como si toda la vida que había pasado sin él fuera solo un detalle insignificante. Sin embargo, había algo en su tono que dejaba claro que no estaba allí por casualidad. No era un hombre que buscara reconciliación ni respuestas emocionales, estaba allí por lo que le correspondía. A la mañana siguiente, Tomás empezó a moverse por la casa como si ya formara parte de ella. Caminaba por los largos pasillos, observando cada rincón con curiosidad, como si quisiera apropiarse de los recuerdos ajenos.
Esto irritaba profundamente a Isabel, quien lo consideraba una invasión silenciosa. Cada vez que lo veía recorrer los salones o tocar los objetos antiguos de su madre, sentía como si algo sagrado estuviera siendo profanado. Javier, por su parte, intentaba contener su furia, pero era evidente que Tomás disfrutaba tensando los límites. No había confrontaciones directas, pero todo lo que hacía parecía diseñado para recordarles a Javier e Isabel que ahora él también era parte de la familia, les gustara o no. El ambiente en la casa se tornaba cada vez más insoportable. Ernesto intentaba mantener la paz, pero su autoridad se había desvanecido junto con la muerte de Elena. Isabel lo enfrentó una tarde en la sala de estar. ¿De verdad crees que mamá quería esto? ¿Que un desconocido se lleve todo lo que construyó? Ernesto, sin levantar la voz, respondió: tu madre sabía lo que hacía. Lo incluyó por una razón, y tenemos que respetar su voluntad. Esa respuesta encendió aún más la furia de Isabel. ¿Cómo podía su padre aceptar la presencia de Tomás tan fácilmente? ¿Acaso le importaban tan poco los años que habían compartido como familia? Para ella y para Javier, esto era una traición en todos los niveles posibles. Con los días, la presencia de Tomás se hizo más inquietante. No discutía ni se quejaba, pero cada acción suya parecía cargada de una intención velada. Empezó a revisar los documentos familiares, a hacer preguntas sobre las finanzas, sobre las empresas y las propiedades. No se comportaba como alguien que buscara integrarse, parecía más bien un hombre que estudiaba su nuevo territorio. Esto encendió las alarmas en Javier. «Está planeando quedarse con todo», le susurró a Isabel una noche, después de observar a Tomás revisar los viejos archivos contables del despacho. La paranoia empezaba a envenenar la atmósfera, y la tensión crecía como una tormenta inminente. Javier decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Consultó a un abogado, buscando alguna laguna legal que pudiera utilizar para invalidar la herencia de Tomás. Pero la respuesta fue desalentadora. El testamento de Elena era impecable, y cualquier intento de impugnarlo solo dilataría el proceso y podría llevar a perder aún más dinero. Frustrado, Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía permitir que Tomás se quedara con una parte de lo que por derecho debía pertenecer solo a los legítimos. Era más que una cuestión económica, era una cuestión de honor y orgullo familiar. Tomás, mientras tanto, parecía completamente ajeno a las maniobras que se urdían a su alrededor. Sin embargo, no era ingenuo. Sabía que Javier e Isabel estaban buscando la manera de apartarlo, y estaba preparado para cualquier jugada. Había aprendido a lo largo de su vida que la paciencia era su mayor arma. No necesitaba apresurarse, el tiempo jugaba a su favor. Mientras los demás se consumían en su propio odio y resentimiento, él aguardaba el momento exacto para actuar. No había venido a pedir permiso. Había venido a reclamar lo que le pertenecía, y no pensaba marcharse sin obtenerlo. Las semanas transcurrieron en una extraña rutina llena de silencios tensos y miradas furtivas. Isabel y Javier apenas podían soportar la idea de convivir con Tomás, pero tampoco podían echarlo sin causar un escándalo mayor. La casa, que antes había sido el refugio seguro de la familia, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Cada conversación era una trampa potencial, cada gesto, una declaración de guerra no pronunciada. Ernesto observaba en silencio cómo sus hijos se destruían a sí mismos por el miedo a perder lo que siempre habían considerado suyo. Pero también sabía que ya era demasiado tarde para evitar lo inevitable. Entonces llegó la carta. Era un documento oficial que informaba sobre la apertura formal del proceso de partición de bienes. La casa, las propiedades rurales, las cuentas bancarias, todo estaba a punto de dividirse entre los herederos. La realidad golpeó a Javier e Isabel con la fuerza de un martillo, no había vuelta atrás. Tomás estaba allí para quedarse, y legalmente no podían hacer nada para evitarlo. La furia contenida durante semanas estalló en una confrontación directa. Javier se enfrentó a Tomás en medio del comedor. «No eres uno de nosotros», le dijo con los dientes apretados. Tomás lo miró sin inmutarse. «No vine para hacerlo», respondió con calma. Y en esa frase quedó claro que la batalla apenas comenzaba. El estallido definitivo llegó durante una tensa cena familiar. Javier, incapaz de contener su resentimiento, soltó finalmente lo que todos habían estado pensando pero nadie se atrevía a decir. «¿Cuánto quieres para irte y no volver nunca más?», dijo, su tono cargado de veneno. Tomás, imperturbable, cortó su carne con calma antes de responder:
no estoy aquí por dinero. Estoy aquí por lo que me corresponde. Esa respuesta, dicha sin arrogancia pero con una certeza devastadora, desató un silencio absoluto en la mesa. Isabel dejó caer el tenedor con un tintineo de frustración, mientras Ernesto apartaba la mirada, sintiendo el peso de las décadas de decisiones mal tomadas. Javier, humillado, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Después de la cena, Javier salió furioso hacia la biblioteca, seguido de Isabel, que ya no podía disimular su ansiedad. Ambos se encerraron en la habitación con la intención de definir su próximo paso. Esto no se trata solo del dinero, Javier. Este tipo quiere algo más, dijo Isabel, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Javier asintió, con la mandíbula tensa. Lo sé. Está jugando con nosotros. No podemos esperar más. Sabían que tenían que ser astutos, pero cada plan que elaboraban parecía menos efectivo que el anterior. Sin embargo, algo quedó claro entre ambos: ya no podían confiar ni en Ernesto. Estaba demasiado cansado, demasiado entregado a la culpa para hacer lo necesario. La guerra contra Tomás ahora era solo de ellos dos. Esa misma noche, Javier tomó una decisión drástica. Llamó a un antiguo amigo suyo, un abogado con una reputación cuestionable, pero experto en encontrar formas de ganar casos imposibles. Necesito desenterrar todo lo que pueda sobre este hombre, le dijo con voz fría. Lo quiero fuera de la herencia, y no me importa cómo. Al colgar, Javier sintió por primera vez en días un atisbo de control sobre la situación. Sin embargo, Isabel, siempre más cauta, le advirtió: si vamos por ese camino, no hay vuelta atrás. Esto va a destruir a papá. Pero Javier ya había cruzado esa línea en su mente. Para él, la familia ya estaba rota desde el momento en que Tomás cruzó la puerta. Al día siguiente, Ernesto intentó mediar una conversación entre sus hijos y Tomás. Los convocó en el salón principal, como si una reunión formal pudiera arreglar el desastre emocional que había explotado dentro de la casa. Pero la charla fue un desastre desde el primer minuto. Javier e Isabel atacaron a Tomás con acusaciones veladas, mientras Ernesto pedía calma sin éxito. No viniste aquí por derecho, viniste a destruirnos, escupió Isabel finalmente, con lágrimas de furia en los ojos. Tomás, sentado con la espalda recta y los brazos cruzados, permanecía inexpresivo. Solo estoy reclamando lo que es mío, respondió, como si la simple verdad de esa afirmación fuera suficiente para desmontar sus reproches. La conversación terminó en gritos y amenazas, con Ernesto sentado en silencio, impotente ante el colapso de la familia que alguna vez creyó tener bajo control. Tomás, lejos de sentirse intimidado, decidió que era hora de tomar la ofensiva. A la mañana siguiente, solicitó una reunión con el administrador de las propiedades familiares. Cuando Javier e Isabel se enteraron de esto, sintieron como si el suelo se les desmoronara bajo los pies. ¿Qué estaba planeando? Isabel intentó interceptarlo, pero Tomás la ignoró. Entró al despacho como si ya tuviera el derecho legítimo a estar allí. Revisó los libros, estudió los movimientos financieros recientes y comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué esta cuenta en el extranjero no está en los registros oficiales?, preguntó al administrador, con una mirada penetrante que hizo sudar al hombre al instante. Javier e Isabel supieron en ese momento que Tomás no era solo un intruso, era una amenaza calculada, más peligrosa de lo que habían anticipado. Esa noche, Isabel explotó en una discusión con Ernesto, a quien culpaba por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo pudiste permitir esto? Toda nuestra vida se está desmoronando por tu culpa, gritó, con una desesperación que apenas podía contener. Ernesto, agotado por los años y por la culpa, simplemente bajó la cabeza. Lo que hice estuvo mal, pero no puedo cambiar el pasado, murmuró con voz temblorosa. Tomás es mi hijo, y tiene derecho a estar aquí. Pero para Isabel, esas palabras no significaban nada. Lo único que veía era a un padre que había traicionado a su familia y que ahora estaba dispuesto a entregarles todo lo que habían construido a un extraño. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Tomás seguía moviéndose con la tranquilidad de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, mientras Javier e Isabel se consumían en su paranoia. Cada movimiento de Tomás era interpretado como una provocación, y cada segundo que pasaba en la casa era un recordatorio de que la herencia, su legado, estaba en peligro. Ernesto, por su parte, parecía haberse resignado a vivir en un limbo de remordimientos. Pasaba las horas sentado en la terraza,
observando los jardines que su esposa había cuidado con tanto esmero, como si al contemplar ese paisaje pudiera encontrar alguna paz. Pero la paz nunca llegaba. Finalmente, el abogado de Javier encontró algo, una irregularidad en los documentos de nacimiento de Tomás. No era suficiente para deslegitimarlo por completo, pero sí para sembrar dudas sobre la legalidad de su reclamación. Era el tipo de arma que Javier e Isabel habían estado esperando. Sin perder tiempo, iniciaron el proceso para impugnar el testamento, alegando que Tomás no podía ser reconocido legalmente como heredero. La noticia cayó como una bomba en la casa. Ernesto intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. La batalla había comenzado oficialmente, y nadie tenía intención de retroceder. Tomás, lejos de amedrentarse, contrató a su propio abogado. Era evidente que estaba preparado para la guerra. Cada encuentro en los pasillos de la casa se convertía en una confrontación silenciosa. Javier e Isabel sabían que ya no se trataba solo de la herencia, era una lucha de poder, una batalla por el control de la narrativa familiar. Ernesto observaba desde las sombras, sintiendo cómo su familia se desmoronaba en pedazos frente a sus ojos, incapaz de detener el caos que él mismo había desencadenado. El juicio se convirtió en el centro de sus vidas. Las semanas se volvieron meses, llenos de audiencias, trámites y declaraciones tensas. Cada parte trataba de exponer las debilidades de la otra, buscando cualquier error que pudiera inclinar la balanza a su favor. La prensa local, siempre hambrienta de escándalos, empezó a cubrir el caso, y el nombre de la familia Martorell apareció en los titulares con más frecuencia de la deseada. Javier e Isabel sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Esa jugada de Tomás dejó a Javier y a Isabel sin aliento. La mención de cuentas no registradas los tomó completamente por sorpresa, pues ni siquiera ellos, con años controlando los negocios, estaban al tanto de esa irregularidad. Isabel sintió como un sudor frío recorría su espalda. ¿Qué más sabe este tipo?, se preguntó en silencio, mientras Javier apretaba los dientes con frustración. Tomás no solo estaba reclamando su parte, sino que parecía decidido a destapar los secretos financieros más oscuros de la familia. Lo que más los inquietaba era que Tomás no actuaba como un oportunista cualquiera, se movía con precisión, como alguien que sabía exactamente dónde golpear. Ernesto empezó a notar que la tensión aumentaba de manera peligrosa. La relación entre sus hijos y Tomás se había transformado en un enfrentamiento silencioso, pero constante, que amenazaba con explotar en cualquier momento. Intentó acercarse a Tomás una noche, esperando calmar los ánimos. «No tienes que demostrar nada», le dijo con voz cansada. Pero Tomás lo miró a los ojos con una frialdad inesperada. «No estoy aquí para demostrar nada, padre. Estoy aquí para quedarme». Ernesto sintió un nudo en el estómago. Sabía que había perdido el control de la situación desde el momento en que dejó entrar a su hijo secreto, y ahora ya no había marcha atrás. La pregunta que lo atormentaba era si aún podía salvar a su familia antes de que todo se derrumbara. Javier no soportó más la incertidumbre. Esa noche, revisó las oficinas privadas de su padre en busca de alguna pista sobre el pasado de Tomás. Encontró un viejo sobre escondido entre documentos olvidados, amarillentos por el tiempo. Adentro había cartas, fotografías y extractos bancarios antiguos que detallaban una relación que Ernesto había mantenido en secreto durante años. La madre de Tomás, Marina, había sido alguien importante para Ernesto, mucho más de lo que nadie habría imaginado. Javier sintió una mezcla de asco y traición. ¿Cómo pudo su padre haber mantenido una vida paralela, mientras ellos vivían creyendo en la falsa imagen de una familia perfecta? Isabel, al enterarse de lo que Javier había encontrado, cayó en una especie de crisis emocional. Toda su vida había girado en torno al control, de los negocios, de la imagen familiar, de su propia identidad. Saber que su madre, Elena, había permitido la inclusión de Tomás en el testamento sabiendo la verdad la hacía sentir como una extraña en su propia casa. ¿Qué quiso mamá con esto?, preguntó, perdida en su frustración. Javier no tenía respuestas, solo certezas. Necesitaban sacar a Tomás antes de que terminara de desenterrar más secretos. Sin embargo, la sombra de lo inevitable se cernía sobre ellos, y ambos sabían que se estaban quedando sin opciones. Mientras tanto, Tomás parecía moverse con más confianza cada día. Se instaló no solo en la casa, sino también en los negocios familiares. Empezó a visitar las oficinas y a presentarse como uno de los herederos legítimos. Al principio, los empleados lo miraban con sospecha,
pero poco a poco, su actitud serena y su manera eficiente de actuar empezaron a ganarse cierta aceptación. Javier, furioso, veía como el intruso no solo se hacía un espacio en la empresa, sino que empezaba a ganarse la confianza de aquellos que alguna vez habían sido leales únicamente a su familia. La sensación de que estaban perdiendo terreno los sofocaba más cada día. Desesperados, Javier e Isabel intentaron una última jugada, convencer a Ernesto de que revocara cualquier decisión que beneficiara a Tomás. «Todavía puedes arreglar esto, papá», le suplicó Javier. «No es demasiado tarde». Pero Ernesto, con los hombros caídos y la mirada perdida, negó con la cabeza. «No hay nada que arreglar», dijo, casi en un susurro. «Tomás es mi hijo, y tiene el mismo derecho que ustedes». Esa declaración fue un golpe mortal para Javier e Isabel. Su padre ya no estaba de su lado. Estaban completamente solos en esta lucha. Al no encontrar respaldo en su padre, Javier decidió tomar el asunto en sus propias manos. Contrató a un investigador privado para encontrar cualquier mancha en el pasado de Tomás que pudiera usarse en su contra. Todos tienen un esqueleto en el armario, pensaba, convencido de que si encontraban algo sucio, podrían deshacerse de él para siempre. Isabel observaba desde las sombras, cada vez más consumida por la ansiedad. Sabía que estaban entrando en un territorio peligroso, pero el miedo a perderlo todo la empujaba a seguir adelante. El informe del investigador llegó días después, pero con una revelación inesperada: Tomás había vivido una vida modesta y sin escándalos. Sin embargo, algo llamó la atención de Javier e Isabel. En los últimos meses antes de presentarse, Tomás había hecho movimientos financieros significativos. Había vendido propiedades y cerrado cuentas, como si hubiera estado preparándose para algo. Ese detalle inquietó profundamente a ambos. ¿Qué estaba tramando realmente? ¿Había calculado cada paso para tomar la herencia? Ahora sabían que Tomás no era un simple oportunista, era alguien que llevaba años esperando este momento. La revelación sobre los movimientos financieros de Tomás no hizo más que alimentar la paranoia de Javier. Se convenció de que había un plan oculto detrás de cada acción de su medio hermano. Él sabía que esto pasaría, dijo, obsesionado, mientras Isabel asentía en silencio, atrapada también en el creciente delirio de su hermano. Ambos estaban perdiendo la compostura rápidamente, y su desesperación los empujaba hacia decisiones cada vez más peligrosas. Sin embargo, no se daban cuenta de que cada paso en falso que daban solo fortalecía la posición de Tomás. Él parecía siempre ir un paso adelante, como si supiera exactamente qué esperar de ellos. En ese punto, la casa Martorell se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada gesto, cada palabra y cada mirada era una pieza más del juego. Tomás, siempre calmado, era como un depredador paciente, mientras Javier e Isabel se enredaban más en su propia desesperación. Ernesto observaba impotente cómo sus hijos se consumían en una lucha que él mismo había permitido al mantener su secreto durante tantos años. Sabía que había perdido el control, y cada día que pasaba sentía más claro que esta historia no terminaría bien para nadie. Las palabras de Ernesto fueron como un jarro de agua fría para Javier e Isabel. Su padre ya había aceptado el destino de la familia, mientras ellos seguían aferrados al control perdido. «¿Vas a permitir que un extraño destruya todo lo que mamá construyó?», gritó Isabel, al borde del colapso. Ernesto la miró con tristeza. «No es un extraño. Es mi hijo, igual que ustedes». Esa frase rompió algo dentro de Isabel, como si toda su vida se hubiera basado en una mentira cuidadosamente tejida. Era claro que Ernesto ya no lucharía por ellos. Había decidido rendirse, dejando que el pasado cobrara su precio, sin importar las consecuencias. Javier e Isabel quedaron solos, enredados en su propia impotencia. Cada día que Tomás permanecía en la casa, su presencia parecía echar raíces más profundas. Los abogados no encontraron nada con lo que pudieran impugnar el testamento, la voluntad de Elena era clara y legalmente inapelable. Isabel, desesperada, comenzó a pensar en soluciones más radicales. «Si no podemos sacarlo legalmente, quizás podamos hacerlo de otra forma», insinuó en voz baja, dejando a Javier congelado. Él entendió de inmediato lo que ella estaba sugiriendo, pero ni siquiera él, con toda su rabia acumulada, estaba preparado para cruzar esa línea. Tomás, por su parte, estaba cada vez más cómodo. Sabía que su presencia desestabilizaba a Javier e Isabel, y no hacía nada por ocultarlo. Disfrutaba con una calma perturbadora el efecto que causaba en ellos.
No buscaba su aprobación ni su afecto, solo su lugar, un sitio que le había sido negado durante toda su vida. Sin embargo, detrás de su fachada fría, había algo más. Cuando estaba solo en su habitación, sacaba una vieja fotografía de su madre, Marina, y la observaba en silencio. No lo había admitido frente a nadie, pero su llegada a la casa no era solo por la herencia. Había algo más profundo, una necesidad de justicia, de reconocimiento por todo lo que su madre y él habían sufrido en el pasado. Mientras tanto, los rumores empezaron a circular en los círculos sociales de la familia. La aparición de un hijo ilegítimo había convertido a los Martorell en el centro del escándalo. Viejos amigos dejaron de llamar, y los socios comenzaron a cuestionar la estabilidad de la familia. Isabel lo vivía como una humillación pública insoportable. Cada vez que salía de la casa, sentía las miradas juzgadoras sobre ella. Para Javier, el daño a la reputación era un ataque directo a su autoridad en los negocios. El nombre de la familia, antes símbolo de respeto y poder, ahora era sinónimo de decadencia y desorden. Estaban perdiendo todo, y Tomás apenas había dicho una palabra en su defensa. Ernesto, consumido por la culpa, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho, evitando las discusiones y las miradas de reproche de sus hijos. Recordaba los años con Marina, los momentos robados al margen de su matrimonio, y se preguntaba en qué punto todo se había salido de control. Había amado a Elena, pero había amado también a Marina, de una manera diferente, menos contenida. Ahora veía en Tomás una última oportunidad de redención, un intento de corregir el daño que había hecho al mantenerlo oculto durante tantos años. Pero también sabía que este intento de reconciliación estaba desgarrando a la familia. Una tarde, Isabel encontró a Tomás sentado en la terraza, con la misma calma exasperante de siempre. No pudo evitar enfrentarlo. ¿Qué quieres realmente?, le preguntó, incapaz de contener la ira que hervía dentro de ella. Tomás la miró con una sonrisa casi imperceptible. No vine a destruir nada, Isabel. Ustedes ya estaban rotos mucho antes de que yo llegara. Esa respuesta la dejó sin aliento. No había malicia en su voz, solo una verdad cruda y dolorosa. Isabel sintió como si algo se quebrara dentro de ella. Por primera vez, se dio cuenta de que quizá Tomás no era la causa del colapso, sino la consecuencia inevitable de las mentiras y secretos que habían sostenido la estructura familiar durante años. Esa noche, Javier tuvo una pesadilla. En su sueño, la casa se caía a pedazos mientras él intentaba desesperadamente sostener las paredes con sus manos. Podía escuchar la risa de su madre, Elena, mezclada con la voz de Tomás, susurrando al oído: «Nunca fue tuyo para empezar». Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, sintió miedo. No miedo de perder la herencia, sino de perderse a sí mismo en esta guerra sin sentido. Por un momento, dudó si valía la pena seguir luchando, pero esa duda fue rápidamente enterrada bajo la rabia y la frustración. Ernesto, al ver el colapso emocional de sus hijos, tomó una decisión dolorosa. Sabía que debía hacer algo para evitar que la situación se deteriorara más. Una mañana, convocó a todos en la sala principal y, con voz temblorosa, les dijo: «Voy a vender la casa». La noticia cayó como una bomba. Isabel y Javier protestaron de inmediato, pero Ernesto los interrumpió con una calma inesperada. «Es la única forma de cerrar este ciclo. Dividiremos el dinero, y cada uno seguirá su camino». La decisión, aunque sensata, era un golpe devastador para Isabel y Javier, quienes veían como la última conexión con su madre y su pasado se esfumaba ante sus ojos. Tomás aceptó la decisión sin protestar, lo que solo aumentó la frustración de Isabel y Javier. Para ellos, su falta de resistencia era una prueba más de su indiferencia hacia la familia. Sin embargo, Tomás no necesitaba la casa. Lo único que quería era recuperar lo que le pertenecía, un lugar en la historia que le había negado. Isabel, rota por dentro, comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir luchando. Pero Javier no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Si él no quiere la casa, entonces quiere algo más», murmuró, mientras su mente elaboraba nuevos planes para sabotear la venta. Las semanas pasaron, y la tensión en la casa alcanzó un punto de no retorno. Javier contrató investigadores privados para indagar en la vida de Tomás, esperando encontrar algo con lo que desacreditarlo. Isabel, por su parte, empezó a beber más de lo habitual, refugiándose en el alcohol para soportar el peso de su fracaso. La guerra silenciosa había consumido a todos,
dejando solo cenizas de lo que alguna vez fue una familia. Tomás, mientras tanto, observaba en silencio, consciente de que la verdadera victoria no era material, sino emocional, había forzado a la familia a enfrentar sus propias mentiras y fracturas. Los días siguientes fueron un caos emocional. Javier e Isabel ya no podían contener la rabia que les consumía por dentro. La tensión entre ellos y Tomás había alcanzado un punto insostenible, y cualquier intento de mantener la fachada de cordialidad se había desvanecido por completo. Las discusiones se volvieron constantes, y los gritos resonaban por toda la casa como ecos de un pasado roto. Ernesto, cada vez más ausente, se refugiaba en su despacho, consciente de que había desencadenado algo que ya no podía controlar. La casa, que alguna vez había sido símbolo de la unidad familiar, se sentía ahora como un campo de batalla. Tomás, sin embargo, parecía inmunizado al caos que su presencia había provocado. Caminaba por la casa como si todo ya le perteneciera. Los empleados, antes leales a Isabel y Javier, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Había algo en el que proyectaba autoridad, una fuerza silenciosa que nadie podía ignorar. Pero mientras Tomás avanzaba con calma, Isabel sentía que perdía el control de su propia vida. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada recuerdo parecía teñido por la sombra de su madre, y la sospecha de que Elena había sabido más de lo que dejaba entrever comenzaba a consumirla. Una noche, Isabel irrumpió en el despacho de Ernesto, decidida a obtener respuestas. ¿Por qué mamá dejó que esto sucediera?, le gritó con desesperación. Sabía quién era Tomás, sabía lo que significaba para nosotros, y aún así lo incluyó en el testamento. Ernesto la miró con ojos llenos de tristeza y cansancio. Tu madre hizo lo que creyó correcto. Sabía que esta familia necesitaba enfrentar la verdad, aunque doliera. Isabel sintió que las palabras de su padre eran como puñales. La verdad era más dolorosa que cualquier mentira. Elena había decidido que el legado de la familia no podía construirse sobre secretos enterrados. Al escuchar esto, Isabel se derrumbó en el suelo del despacho, como si la última esperanza de aferrarse a un pasado ordenado se hubiera evaporado. Javier la encontró allí unos minutos después, frágil y rota como nunca la había visto. Por un instante, su rabia hacia Tomás se mezcló con una inesperada compasión hacia su hermana. No podemos seguir así, murmuró Javier. Pero Isabel no respondió, su mirada estaba perdida en un punto fijo, atrapada en un bucle de frustración y dolor. Javier entendió en ese momento que Isabel ya no era la misma persona que había intentado mantener el control. La presencia de Tomás había destrozado más que sus planes, había destruido la idea que tenían de ellos mismos. Con Isabel debilitada emocionalmente y Ernesto ausente, Javier decidió que era el momento de actuar. En la madrugada, cuando la casa estaba en completo silencio, Javier bajó al despacho y abrió la caja fuerte. Encontró documentos legales, papeles bancarios y algo más, una carta que su madre había escrito poco antes de morir. La carta estaba dirigida a Ernesto, pero el contenido era devastador. Elena sabía sobre Tomás desde hacía años. Sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano y decidió incluirlo en el testamento como su última voluntad, no por obligación, sino porque creyó que era lo justo. Javier sintió que su mundo se desplomaba. Su madre no había sido engañada, sino que había hecho una elección consciente. Al día siguiente, Javier confrontó a Tomás por última vez. Le mostró la carta y le dijo, con los ojos ardiendo de furia contenida, tú ya ganaste. Esto es lo que querías, ¿no? Rompernos por dentro. Tomás, lejos de mostrar satisfacción, tomó la carta entre sus manos y la leyó en silencio. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa y lo miró a los ojos. No vine aquí para destruirlos. Vine porque también pertenezco aquí, aunque no lo acepten. Javier sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, vio en Tomás algo más que un enemigo, vio a un hombre que había crecido en las sombras de una familia que nunca lo reconoció y que, al final, solo buscaba un lugar al que llamar hogar. Esa conversación dejó a Javier con más preguntas que respuestas. ¿Y si Tomás no era el villano que había imaginado, sino una víctima más de las decisiones egoístas de su padre? Mientras esas ideas lo atormentaban, Isabel decidió tomar el control de lo que quedaba. Se encerró en la oficina familiar y comenzó a revisar los activos financieros con la precisión de alguien que ya no tenía nada que perder. Sabía que, aunque no podían deshacerse de Tomás, podían intentar salvar parte de lo que quedaba del legado familiar.
Javier la observaba desde la puerta, sabiendo que Isabel estaba intentando armar una nueva estrategia, aunque el costo emocional hubiera sido demasiado alto para ambos. Ernesto, cada vez más debilitado, reunió a sus hijos y a Tomás en la sala principal. Sabía que debía decir algo antes de que la familia se destrozara por completo. Sé que lo que he hecho es imperdonable, empezó con voz temblorosa, pero esta es la última oportunidad que tenemos de salvarnos como familia. Javier e Isabel lo miraron con resentimiento, pero había un atisbo de tristeza en sus ojos. Tomás permanecía en silencio, como siempre, observando desde la periferia. Ernesto continuó: todos hemos cometido errores, pero si seguimos aferrándonos al pasado, perderemos mucho más que esta casa o el dinero. El silencio llenó la habitación. Por un instante, parecía que el tiempo se detenía, como si cada uno de ellos enfrentara las cicatrices que llevaba dentro. Finalmente, Tomás rompió el silencio con una voz baja y pausada. No quiero quitarles nada. Solo quiero que se me reconozca como parte de esta historia, aunque haya llegado tarde. Esa confesión, tan sencilla pero profunda, fue como una bofetada emocional para Javier e Isabel. Ambos entendieron que la verdadera batalla no era por la herencia, sino por la aceptación. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, por primera vez en semanas, sintieron que tal vez, solo tal vez, habría una forma de seguir adelante. Entonces, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías al orgullo y dejarías que los secretos del pasado te destruyeran? ¿O serías capaz de abrir espacio para la verdad, incluso si esa verdad duele más que cualquier mentira? La historia de esta familia es más que un drama de herencias y traiciones, es una lección sobre cómo el control, el ego y los secretos pueden consumirnos desde dentro. ¿Cuántas veces has permitido que el resentimiento controle tus decisiones? ¿Cuántas oportunidades has perdido por no soltar aquello que ya no tiene arreglo? Ahora te toca a ti. ¿Qué secretos necesitas enfrentar? ¿Qué relaciones podrías sanar si fueras lo suficientemente valiente para admitir tus errores? A veces, la única forma de avanzar es dejando caer las máscaras y aceptando que no podemos ganar todas las batallas. ¿Estás listo para enfrentarte a tus propias verdades y cambiar el rumbo de tu historia? Si esta reflexión te hizo cuestionar tus decisiones o sentir que es momento de un cambio, entonces no dejes que la inercia te consuma. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Aquí seguimos explorando historias que desafían, transforman y nos enseñan a vivir con más conciencia. ¿Listo para la próxima lección? Nos vemos en el próximo video.